La paz que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien. Pues quisiera que pudiéramos leer juntos el Salmo 23, a lo mejor hasta de memoria te lo sabes, porque es, si no me equivoco, el primero o hasta el segundo texto más conocido del mundo, el Salmo 23, junto con el Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que tanto el Salmo 23 como son dos muy conocidos textos bíblicos. Hoy vamos a analizar el Salmo 23 no solo desde una perspectiva como en muchas ocasiones la gente lo llega a manejar, como si el repetirlo o el conocerlo significara que entendemos lo que nos quiere transmitir Dios a través de este salmo. Así que yo te invito a que leamos juntos Salmo capítulo 23 a partir del versículo número 1. Y pues vamos a encontrar cosas bastante interesantes. Recordemos que Jesús es nuestro buen pastor y Jesús su vida puso por nosotros. Dice de la siguiente manera el Salmo 23. Es un salmo de David y dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Yo les invito a hacer una breve oración y pedirle a Dios que se convierta en nuestro buen pastor y que nosotros podamos ser ovejas. Padre, quiero pedirte por favor tu ayuda, porque nadie mejor que tú puede conocer el significado de este salmo. Tú sabes exactamente lo que quisiste transmitirnos, y estoy seguro, Padre, que tú anhelas que podamos recibir tu palabra en el corazón, atesorarla, guardarla, y permítenos entenderla con una disposición amplia y abierta. Te doy muchas gracias por tu misericordia y por tu buena voluntad. Amén. Gracias, Señor. Este salmo se da en un contexto bien difícil para David. Si recordamos, David estaba viviendo en casa de su padre, había crecido como pastor de ovejas, él era el más pequeño de todos los hermanos que tenía, y a él le tocaba la tarea de estar yendo a apacentar las ovejas de su casa, las ovejas de su padre. Así que él tiene una muy buen entendimiento acerca de lo que este pasaje, este salmo, nos está queriendo decir. Él lo tiene muy claro porque es el oficio en el cual él se desenvolvió, se desarrolló. Cuando Saúl, el rey Saúl, peca contra Dios y es desechado, un espíritu, nos dice el escritor, un espíritu malo, llega para atormentar a Saúl. Y entonces los cantos de David le ayudan al rey Saúl, lo mandan a llamar de su casa, porque se entera de que canta muy bien y toca muy bien, y entonces lo mandan a llamar de su casa y empieza a servir en el palacio como alguien de edad muy temprana, un adolescente probablemente, y empieza él a cantarle al rey Saúl, y entonces ese espíritu se aparta del rey Saúl mientras los cantos de David están siendo entonados. Posteriormente conocemos la historia de Goliat siendo derrotado por el pequeño pastor de ovejas, algo impactante que ya dejaba entrever que Dios estaba con David.
solamente que no tenían muy claro, no sabían muy bien, aunque David sí lo sabía, cuál sería el propósito de David en el reino de Israel. Continúa su vida y llega un momento en que los celos del rey Saúl provocan que David tenga que huir de su presencia porque las personas admiran mucho a David, porque las personas ven en David a una persona, a un dirigente, a un líder, ya en este caso David convertido en un líder militar, lo ven como alguien a quien seguir, como alguien con quien está Dios y por lo tanto pueden seguir a David. Esto provoca gran celo, muchos celos en el corazón del rey Saúl y produce una encarnizada búsqueda de David. Tiene que huir de la presencia del rey porque definitivamente se declara como alguien que es enemigo de David. Estamos hablando del rey Saúl. Así que este salmo, el Salmo 23, David lo escribe basado en sus propias experiencias como pastor de ovejas, cómo asimila él su relación con Dios en un momento en el cual está en franca huida, lo están buscando, están queriendo matarlo. Entonces este salmo nos viene muy bien en los momentos en los cuales estamos como lo estaba el rey David, en momentos en los cuales estamos siendo atribulados, estamos siendo perseguidos, nos están todo el tiempo diciendo, señalando, en los momentos en los cuales nuestro adversario, el diablo, está como león rugiente, esperando en qué momento podemos debilitarnos. En otras palabras, este salmo nos viene muy bien, nos alienta en momentos de angustia, en momentos de tristeza, en momentos en los cuales parece que todo se desmorona a nuestro alrededor. Así que bien podemos aplicar este salmo y si lo entendemos en momentos como los que estamos viviendo, probablemente encontremos mucha fe para poder relacionarnos con nuestro Dios de tal manera que encontremos un verdadero deleite en este tiempo y aún en los momentos que se avecinan después de este tiempo, porque definitivamente todavía vienen tiempos más difíciles y más angustiantes que los que nos tienen en casa a cada uno de nosotros. Así que veas este salmo como un refrigerio en medio de la angustia. Que puedas mirar este salmo y entenderlo en momentos en los cuales no estás siendo más que atribulado, atacado, angustiado, que parece que todo te sale mal. Este salmo te puede bendecir si en verdad tienes a Dios como tu pastor. Porque el salmo inicia de esa manera. Jehová es mi pastor. Él sabía la relación existente entre un pastor y las ovejas. Para nuestra cultura occidental no estamos muy familiarizados con la vida de pastores y ovejas, con la vida del trabajo que implica el pastoreo de animalitos, de ovinos. Entonces, sí es importante entender que hay que estudiar un poquito acerca de este tema para poder más o menos entender, porque definitivamente no vamos a lograr entender a cabalidad quizás lo que estaba queriendo decirnos Dios a través de David, porque no tenemos la experiencia de ser personas que tengan una relación de cuidado con un animalito. A lo mejor lo más cercano que podemos tener a un animal a nuestro cargo puede ser una mascota, un perrito, un gato, etcétera. O sea, lo más cercano que podemos tener a lo mejor de una referencia es nuestra mascota, si es que tenemos alguna en casa. Si no, pues realmente no tenemos una condición para poder entender del todo lo que implica esta relación entre una oveja y su pastor. Pero bueno, finalmente quiero comentarte que una oveja, de acuerdo a lo que nos enseña en la enciclopedia, es un animalito que tiene muchísimos depredadores.
Es decir, cuando me puse a leer la cantidad de depredadores que tiene una oveja, básicamente cualquier carnívoro es un depredador para una oveja. La oveja es un animalito sumamente indefenso. De verdad es sorprendente cuando te pones a estudiar un poco de esto. Es impresionante darte cuenta que qué tan vulnerable es una oveja. Entonces puedo entender un poco que el sentimiento de David era verse a sí mismo como alguien vulnerable, como alguien que se le dificultaba entender las cosas espirituales, como una persona que se le dificulta comprender los planes, los propósitos de Dios y que en verdad está muy al alcance del adversario. ¿Sí? Cuando David se coloca y nosotros nos colocamos en una posición como de ovejas, deberíamos de entender que somos personas altamente susceptibles a ser devorados. ¿Sí? Estaba leyendo la conducta del animalito y lo único que tienen como medio de defensa, si no es que haya alguien que los esté defendiendo, lo único que tienen es juntarse, es decir, tener una especie como de, de, de congregación de ovejas, de rebaño, ¿sí? Se reúnen cuando hay peligros inminentes, cuando hay depredadores sueltos en su entorno, las ovejas tienden a ir en manada muy junta, muy cercana, para evitar que los depredadores puedan así atacar a alguna oveja que esté alejada del rebaño. Entonces, cuando no hay depredadores, y esto también me llamó mucho la atención en cuanto a la conducta de una oveja, es que cuando hay depredadores, las ovejas tienden a aglomerarse, a juntarse, a no separarse unas de otras. Pero cuando no hay depredadores naturales, como es el caso a lo mejor de los rebaños que ya hay en Europa Central, donde pues básicamente no te encuentras con lobos, con animales carnívoros sueltos en la naturaleza, lo que me llama la atención es que las ovejas se vuelven confiadas. Fíjate qué interesante. Las ovejas se vuelven confiadas cuando no hay depredadores cerca y tienden a dispersarse. De tal manera que, por ejemplo, en lugares como Alemania, empezaron a tener que echar mano de los perros, ¿sí? De ahí viene el perro, el pastor alemán, porque las ovejas, al entrar en un estado de confianza, por no haber un depredador que provoque que se junten por sí solas, eh, resulta que al no tener algún depredador cercano, se dispersan, se vuelven confiadas de tal manera que se pueden alejar más de lo que deben. Qué interesante de verdad, porque a lo mejor tú no lo sabías, tampoco yo lo sabía, hasta que hoy me puse a estudiar detalladamente la conducta social de estos animalitos y me sorprendió darme cuenta que cuando hay un depredador se juntan, cuando hay un depredador, cuando no lo hay, se dispersan, se alejan. Y entonces entendí un poquito la estrategia de Satanás, de darnos por nuestro lado, de darnos por nuestra forma de pensar y así hacernos sentir confiados y tratar de que nuestros pensamientos tiendan a querer estar seguro de que estoy bien, no importa de qué manera esté viviendo. Bien interesante, la verdad. Yo te invito a que si tienes oportunidad ahí te eches una leída a través del internet sobre la conducta de las ovejas. Y es sorprendente que, que esta forma de conducta que tienen estos animalitos, cuando están juntos es porque hay depredador cerca, cuando se alejan unos de otros, cuando se dispersan es porque no hay un depredador natural que las obligue a sentirse en desconfianza o vulnerables. Bien interesante, la verdad, esta aplicación que tiene de conducta este animalito. Entonces, cuando Dios es nuestro pastor, nos vemos en esta imperiosa necesidad de seguirlo. Otra de las características que tienen las ovejas, además de su gran vulnerabilidad, es que
tienen la capacidad por sus ojos tienen como rendijas horizontales, son ojos grandes, pero tienen, focalizan o prestan atención a través de unas pequeñas rendijas dentro de su lóbulo ocular, y entonces les permite tener un parámetro, un perímetro bastante amplio de visión. No son rápidas, no van a reaccionar pronto, pero sí pueden ver. Y lo que más me sorprendió fue su agudeza a la hora de oír. Tienen un sentido del oído, de la oreja, sumamente desarrollado. Son animalitos que básicamente se basan para sus conductas, para correr o no, a través de su capacidad auditiva. Interesante, porque me enseña cómo Jesús siempre está diciéndonos: oye, tienes que aprender a saber cómo escuchar. ¿Quieres ser mi oveja? Tienes que aprender a saber cómo oír, de qué manera escuchar. Es muy interesante, la verdad, las características con las que somos comparados por Dios como ovejas suyas. Entonces David se veía a sí mismo como oveja y a Dios como el buen pastor. Jehová es mi pastor. Él se veía como una oveja. Y nosotros también podemos vernos como una oveja, si Dios es nuestro pastor. Lo siguiente es, la siguiente expresión que nos da el Salmo 23 es: nada me faltará. Él era pastor de ovejas, así que sabía perfectamente la atención que tenía que tener una oveja, el pastor, para con sus ovejas. Bien interesante, porque de verdad que nos lleva a analizar, a reflexionar, que nunca estamos solos, que realmente no nos ha faltado nada. Dios está a nuestro cargo. Si Él está siendo nuestro pastor, aquí David nos enseña: nada me faltará. David había pasado por muchas cosas y en este momento estaba como un prófugo del rey Saúl. Así que bien podríamos pensar que David podría tirarse, ¿no?, y victimizarse y decir: pobrecito de mí, qué difícil estoy pasando, nadie me entiende, nadie me comprende. David pudo haber sido de este tipo de personas que quieren o que buscan siempre estar victimizándose, estar viendo la manera de que otras personas les presten atención. Pero aquí vemos que la relación que tenía David con Dios no tenía que ver con esperar de ninguna otra persona, sino que veía en su relación con Dios que no le faltaba nada. Y eso que estaba en plena huida, y eso que estaba y que lo estaban buscando y que su cabeza tenía un precio. Sin embargo, él sabía y se sentía como alguien que nada le faltaba. Y en verdad, amados, Dios no va a permitir que nos falte nada. Es verdad, podemos estar propensos, sí, como nos dice la Escritura, a situaciones difíciles, pero no nos va a faltar su ayuda y su misericordia. Esta palabra de Dios, nada me faltará, significa justamente eso: nada me va a faltar, nada. David había sido pastor y por lo tanto sabía cómo cuidar ovejas, y sabía que las ovejas son animalitos tan vulnerables, tan frágiles, que dependen en buena medida de lo que el pastor puede hacer por ellas. Así que él sabía la necesidad dependiente que tenía entre Dios y él. Si tan solo pudiéramos nosotros comprender nuestra enorme dependencia de Dios. De verdad, si tan solo pudiéramos comprender cuánto necesitamos de Dios. Somos como animalitos, perdón el comparativo, no te vayas a ofender, no es la intención, sino más bien entender qué tan vulnerables y tan frágiles podemos ser. Cuántos depredadores tenemos a nuestro alrededor, gente que está dispuesta a vernos caer, personas que están dispuestas o deseando que nos vaya mal, que no se cumplan los propósitos de Dios en uno. Es decir, tenemos muchos depredadores a nuestro alrededor, no solo gente que conocemos, sino aún desde un punto de vista espiritual. Por supuesto que existe un adversario de nuestras almas. La palabra Satanás, lo que significa básicamente es adversario.
Y es adversario nuestro, ni siquiera es adversario de Dios, porque Dios ya lo juzgó, ya está derrotado delante de Dios. Es un adversario nuestro. Así que, amados, sí tenemos a nuestro alrededor personas, un ambiente hostil, un ambiente que nos complica, que no nos permite tener una relación abierta y totalmente libre con Dios, que todo el tiempo nos están queriendo abrumar con pensamientos, con ideas, con condenaciones. En otras palabras, nos encontramos en un ambiente donde hay muchos depredadores, pero en ese ambiente nada me faltará, dice la Escritura. Y si Dios promete que nada nos va a hacer falta, Él lo va a cumplir. Espero que me esté dando a entender, amado. Él va a cumplir, va a buscar que nada nos haga falta. Así que aquí yo quisiera invitarte a replantearte algunas cosas. Si tú crees tener una necesidad, si tú consideras que algo te está haciendo falta y la pides a Dios, pero esta no tiene una respuesta positiva, no viene la respuesta a tu vida, ¿qué crees que signifique? Si sabemos que teniendo nuestra comunión con Dios nada nos faltará, que en realidad en este momento no necesitamos aquello que pensamos que sí necesitamos. Nosotros podemos orar, Señor, por favor te pido que me ayudes por esto, te pido que me ayudes por aquello, y si Dios sabe que nos hace falta, nos lo va a dar. Tenlo por seguro, porque nada nos faltará, es una promesa de Dios. Pero si de alguna manera Él sabe que lo que le estamos pidiendo no nos hace falta, o a lo mejor el adversario puede ganar ventaja sobre nosotros, probablemente esto no llegue. Probablemente una respuesta así tarde tiempo, en lo que nuestro corazón es preparado para ir a más. ¿Sí? No te desesperes. Dios va a cumplir su propósito en ti. Y eso es lo más importante. ¿De acuerdo? Nada me faltará significa que lo que tienes en este momento puedes orar a Dios pidiendo o alguna otra cosa, desde luego que sí. No nos está diciendo que no oremos. Lo que nos está diciendo es, nada te va a hacer falta. Por lo tanto, lo que tenemos es lo que necesitamos. Si estamos siendo ovejas de Dios. Lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha concedido, es lo que necesitas. Porque somos ovejas suyas. Y si nos hace falta algo, Él nos lo va a dar. De tal manera que confiemos en Él. Es una muestra de confianza, es una relación de confianza. Señor, a mí no me va a hacer falta nada. Así que si el día de hoy yo pienso que me hace falta algo distinto, una nueva, no sé, una nueva lavadora, un nuevo refrigerador, algún trabajo distinto, etcétera, pero este no llega, tranquilo, no te va a hacer falta absolutamente nada. Dios es nuestro pastor, nada me faltará. Lo que hacía el pastor es que los llevaba a lugares especiales. Dice la siguiente idea. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Las ovejas, por lo pequeñas que son, por lo vulnerables, y porque cargan con normalmente una buena cantidad de peso en pelo de este pelaje chino, ¿sí? de donde provienen muchos textiles, normalmente se agotan muy rápido, no son veloces, y cuando corren son de distancias cortas, no aguantan mucho, se sofocan estos animalitos. Así que el pastor va a tener cuidado de ir a un paso adecuado. Dios va a ir a un paso donde no te vayas a desgastar, no te vayas a agotar. No vaya a ser que queriendo correr, te canses, se te rompa una patita, te desvíes. No, Dios es un Dios cuidadoso que va a ir dándonos cada paso y en cada circunstancia lo que necesitamos. Y no tiene prisa. Discipulando, nos está amando, nos está bendiciendo y va a un paso que nos permita caminar a nosotros. Yo espero que esto te muestre su gran amor y su gran misericordia. Sí, hay momentos en los que queremos correr, pero somos
vuelvo a hacer el comparativo, como animalitos tan torpes, tan lentos, que necesitamos ir a un paso delicado, con cuidado, sin que nos vayamos a caer, sin que nos vayamos a romper una pata, sin que nos vayamos a asfixiar o a morir deshidratados, porque tanta borrega, tanto pelaje puede provocar deshidratación. Entonces el pastor tiene que estar bien consciente de estar yéndose hasta por los caminos donde fácilmente la oveja puede encontrar alimento y agua. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito del pastor? Llevarnos a lugares de delicados pastos. Delicados pastos. ¿Qué significa un delicado pasto? Significa alimento que nos nutra íntegramente. Significa un alimento que no nos deje insatisfechos, sino que nos aportan lo que necesitamos para nuestro diario vivir. Amado, esta enseñanza tiene el propósito de ser un pasto delicado para ti, que te aporte en momentos difíciles, que te aporte confianza en momentos de angustia. ¿Sí? Ese es el propósito de Dios. Y entonces Él nos va dando y nos va buscando delicados, de que podemos como ovejas suyas. Por eso en delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Aguas de reposo, delicados pastos. Imagínatelo. Es como una especie de momento en el cual el agua no está corriendo, no está fuerte, estar tranquilo, donde te puedes acercar, no hay riesgos, el pasto verde está jugoso, está frondoso, puedes alimentarte bien. En otras palabras, Dios te está cuidando. Te ha llevado a un paso que puedas andar, a un lugar de delicados pastos, donde hay aguas tranquilas, donde puedas crecer, alimentarte. Ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios que te invita a que lo sigamos. Un Dios que cuida de ti, que no te va a llevar a lugares donde te vayas a resbalar. ¿Sí? Aquí podemos aprender de esto. Nuestro Dios no nos va a llevar a tu pie al resbaladero. Somos nosotros los que quizás por querer correr, por querernos sentir que podemos adelantarnos, sentir más fuertes que los demás, podemos desviarnos, podemos rompernos una patita. Sí me doy a entender. Dios es misericordioso y te está cuidando y no te estás dando cuenta que te está llevando a y junto a aguas de reposo te está pastoreando. Sin embargo, en tu corazón vives queriendo otras cosas, queriendo disfrutar de otras cosas que no son las que Dios tiene preparadas para ti en este momento. Yo no te estoy diciendo que Dios vaya a descartar tus anhelos y tus planes y tus metas, pero en este momento, si nada te va, nada. A veces cuando nosotros desviamos nuestra mirada, en lugar de estar viendo la vara y el callado de nuestro Dios, nos desviamos, corremos ese riesgo. Y con tantos carnívoros esperando que alguna oveja vea hacia otro lado y se pierda, fácil caer presa de nuestros adversarios. Pero si nos mantenemos pegados a Dios, nada nos va a faltar. Habrá pastos delicados, aguas de reposo, son promesas de Dios. Y te lo está diciendo un personaje como David, que estaba sufriendo o que estaba viviendo un momento sumamente difícil, teniéndose que alejar del rey Saúl. Amado, así estamos nosotros, que alejar no por decisión propia,
sino porque hay una situación, una circunstancia de salud que nos imposibilita estar reuniendo. Así también David no podía estar con su papá porque iban a ir detrás de su familia. No podía regresar con el rey Saúl porque lo iban a arrestar y lo iban a querer matar. En otras palabras, estamos en un momento en el cual Dios nos está teniendo que llevar por un desierto, ¿sí? Por un momento de tenernos que aislar, pero podemos encontrar aquí reposo en Dios. ¿Qué más nos dice la Biblia? Confortará mi alma. Confortará mi alma. ¿Qué significa confortar? Si tú te vas al diccionario, la palabra confortar te va a decir hacer algo agradable, algo que te sea de bendición, en el cual encuentres un ambiente de confort, pero de Dios, no fuera de ellos, sino dentro de los planes y propósitos de Dios, confiando en Él, no confiando en ti, sino confiando en Él. Esta es la enorme diferencia. Dios sí nos da momentos de confort, sí nos provee momentos en los cuales podemos descansar. De hecho, lo dice la Escritura, que junto a aguas de reposo nos pastoreará y nos dará descanso, nos va a dar confort, pero dentro de sus planes y de sus propósitos, no lejos de Él. No voltees a otros lados. Que no te engañen tus ojos de que fulano de tal está bien feliz, de que sultana de tal está recontenta con una relación fuera de Dios. No, que no te engañe eso. Lo que necesitas ya lo tienes al alcance. Ya Dios te lo ha brindado. No voltees a otro lado. Hay paz, hay gozo, hay confort para tu alma cuando Dios es tu pastor. Reitero, todo esto que nos está hablando Dios está en medio de una persecución, de circunstancias en las cuales en la realidad de Hebrea aprecio su cabeza. Sí me doy a entender. O sea, estas cosas, este Salmo 23 está siendo narrado en medio de un ambiente oscuro. Así también de verdad nos estamos perdiendo de cosas muy valiosas por estarnos afligiendo, por dejarnos que la circunstancia a lo mejor nos gane. Qué importante y qué valioso es entender esto, hermanos. El mismo versículo 3 dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Amado, tú te dices cristiano, tú te dices cristiana. Dios está sobre ti. La gente está observando lo que Dios puede hacer en tu vida y en mi vida. ¿Sí? Si la gente ve cambios verdaderos, va a creer y va a tener esperanza. Si las personas no ven paz en ti, amor, confort, descanso, fidelidad de Dios hacia tu vida, si las personas no ven que Dios está contigo y te está ayudando y te está dando paz en medio de un de verdad complicado, no van a buscar a tu Dios. Dios se va a glorificar y va a demostrarle a la gente que Él puede superar todas las circunstancias adversas a través de ti, de tu relación con Él. ¿Sí? Y puedes tener una cosa bien segura, te va a guiar por sendas de justicia. Dios no te va a llevar jamás, jamás por un camino que te guíe al pecado, a la separación. Por más que a veces el corazón humano se quiera engañar, en ningún momento habrá para ti un acto de injusticia de parte de Dios. Dios para ti tiene una senda justa. Mirar hacia otro lado es decisión tuya, pero no porque Dios te esté fallando, sino porque tú estás volteando y creyendo que tienes otras cosas, otras necesidades, otras prioridades. Dios no te está fallando. Tú estás volteando hacia otro lado.
Qué importante es poder entender estas verdades. Nos va a guiar por sendas de justicia por amor de su nombre. Y claro, ya puso su nombre sobre nosotros. Ya la gente está esperando ver qué es lo que hacemos o dejamos de hacer. Quieren saber si realmente Dios existe a través de lo que hace en nosotros. Por favor, date cuenta que Dios quiere que tú te en su mejor testigo de su bondad. Me guiará por sendas de justicia. Ten confianza. Él no va a dejar que te desvíes, a menos que te pongas a necear con Él y te alejes. Esa sería una manera de desviarte. Pero si decides confiar en Él, Él no va a dejar que te equivoques. De verdad, no va a dejar que te equivoques. Qué valioso es esto y qué importante es entenderlo. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Él va a hacer notorio que te está guiando por sendas de justicia. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Un valle de sombra de muerte eran aquellos lugares escarpados, como grietas en la tierra, ¿sí? Recordemos que la zona de Palestina, la zona de Judea, eran lugares desérticos. Básicamente, un gran porcentaje de la tierra de Palestina son lugares de desierto. Y entonces los viajeros, para poder llegar de un lugar a otro y evitar el sol que cae a plomo y que los deshidrate, buscaban estas hendiduras, estos escarpados, estos valles que se formaron en medio del desierto, en medio de las rocas ardientes, para que algo de sombra pueda darles. Y entonces se volvieron los caminos predilectos para los viajeros en aquella época. Estos lugares les llamaron valles, ¿sí? Sin embargo, tomó la fama de valle de sombra de muerte cuando los ladrones comenzaron a darse cuenta que por ahí pasaban viajeros y que podían asaltarlos y que podían causarles daño, sacar algún beneficio de su asalto. Y entonces estos valles por donde los viajeros procuraban pasar porque era el lugar de sombra, ¿sí? Resulta que ahora se habían convertido en sombra, pero de muerte. Había gente perversa, ladrones, que estaban vigilando a los viajeros para ver en qué momento caían en ellos y los asaltaban y robaban sus pertenencias y a lo mejor hasta los terminaban asesinando. ¿Sí nos damos cuenta? Bueno, estos lugares que servían para transitar y que eran de beneficio, terminaron convirtiéndose en lugares de acecho, lugares en los cuales las personas se volvían vulnerables porque tenían que pasar por ahí para evitar la deshidratación, pero estaban a las expensas de que algún ladrón, de que alguna banda de ladrones pudieran asaltarlos y hasta quitarles la vida. Esos se convirtieron en valles de sombra de muerte. Pero Dios promete una cosa. Ande en esos valles, momentos donde me van a estar asediando porque no acepto la corrupción, por ejemplo. Me van a estar diciendo y me van a amenazar de mi trabajo y me van a terminar corriendo, etcétera. Va a haber ese paso necesario por este valle de sombra de muerte. Pero no temas, dice aquí la Escritura, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Solamente te pide una cosa, Dios. Ve su vara y su cayado. Las ovejas con estas rendijas que tienen en sus ojos pueden mirar hacia arriba y ubicar a través del sonido de la vara y del cayado, pueden ubicar lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Pueden darse cuenta de en qué dirección va el pastor de sus almas. ¿De acuerdo? Entonces, este salmo, o en este momento, esta parte de valle de sombra de muerte, se convierte en una oportunidad en la cual puedes mirar a Dios aún en medio de circunstancias adversas y difíciles. Nada más Dios te pide una cosa: tu vara y tu cayado me infundirán
aliento. Es decir, aquí viene Dios. Y a lo mejor sí es cierto, en tu trabajo te están asediando y te están pidiendo que hagas cosas que no son correctas. En tu trabajo, con tu familia te están pidiendo que hagas cosas o que te conduzcas de manera incorrecta. Oye, fírmale aquí, no pasa nada. O cuando te devuelven cambio de más, ¿no? Y la familia dice, ni digas nada. Tú dices, no, yo sí quiero regresar porque me están dando cambio de más. Y vas a la tienda y devuelves lo que te dieron de más. Bueno, y eso va a ser útil para que tú puedas aprender a mirar dónde va la vara y el callado de Dios. Y te van a infundir. No significa que no vayas a tener complicaciones en ese valle de sombra de muerte, no. Pero vas a saber una cosa, Dios está conmigo. Si es cierto, la estoy pasando mal, pero Dios está conmigo. Si es verdad, no me está yendo bien, estoy angustiado, estoy angustiada, la estoy pasando difícil, pero Dios está conmigo. Estoy en un estado de ansiedad, de angustia, pero Dios está conmigo. Su vara y su callado, lo estoy viendo. Estoy viendo cómo en medio de la angustia y de la ansiedad está conmigo Dios. Versículo número 5 nos dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué significa aderezar mesa? Significa que sí tienes comida, pero aderezar mesa significa que tienes además de la comida normal, cosas con que aderezar tus alimentos. En otras palabras, eso en aquella época era la mostaza, las semillas exóticas, el aceite de olivo. Es decir, había ciertos aderezos que enriquecían, que exaltaban el sabor de la comida. Aquí no nos está diciendo que no nos va a hacer falta, está prometiendo que va a enriquecer, nos va a dar más sabor, más agrado a nuestro paladar. Para eso sirven los aderezos, ¿sí? En los momentos en los que nuestros angustiadores están viendo a ver en qué momento nos caemos. En otras palabras, Dios te promete que si eres oveja suya, en los momentos en los que la gente te desea mal y quiere dañarte y quiere ver que caigas y está esperando a ver en qué momento caes derrotado o derrotada, en ese momento te va a dar alimento y te va a aderezar tu paladar a través de lo que pone delante de ti Dios. Qué hermoso es tus angustiadores. Dios nos da más allá de lo que podemos imaginar. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Todo el mundo va a estar viendo que tú estás bien, que estás en paz con Dios, que Dios te está ayudando, que Dios está contigo, que tienes tu comunión con Dios, que estás siendo bendecido. Ahí estás, aderezando Dios mesa para ti, en medio de las miradas de la gente que desea con enojo que te vaya mal. Él está aderezando mesa en presencia de los que te desean daño. ¿Sí? Esa es una oveja de Dios. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ungir la cabeza era una manera de hacer sentir agradable a la gente en momentos en los cuales el desierto, el sol que cae a plomo en aquella época, en aquel lugar geográfico a la distancia, el aceite representaba frescura. No es este aceite de comida o de cocina que nosotros normalmente tenemos en nuestras casas, no. Este aceite es como esencias que nos dan un aroma agradable, que cuando nos lo ponen a lo mejor en nuestra cabeza o nos ponemos en nuestras manos, en nuestros pies, estos aceites despiden una frescura, nos dan un momento como de agrado, ¿sí? A estos aceites se refiere. Unges mi cabeza con aceite. Significa que te está dando un momento en el cual te concede autoridad, porque eso quiere decir la palabra ungir en aquella época, autoridad, pero además te está confortando a través de los aceites que Dios pone sobre nosotros. ¿Sí? Las ovejas de Dios
aún en presencia de los angustiadores, están siendo bendecidas. Las ovejas de Dios, aún en presencia de aquellas personas que desean su mal, están recibiendo bien de parte de Dios. Sí. Unges mi cabeza con aceite. Me das autoridad, Señor. Me capacitas para hacer algún bien, para bendecir a alguna persona. Ese es Dios dándonos de su ayuda. Mi copa está rebosando. Es decir, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios sobre ti, rebosa, te da más allá. Eres feliz, eres dichoso. Por eso te invito a que seas oveja de Cristo. Porque Dios está queriéndonos bendecir y ayudar. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Qué interesante. El bien y la misericordia me van a seguir. No que yo ande detrás del bien y la misericordia. El bien y la misericordia me acompañan. Me seguirán todos los días. Hay personas que desean o quieren caminar con Dios pero no saben cómo. No saben si tomar una decisión en una dirección o en otra. Pues bien, Dios en su misericordia y en su bondad nos da oportunidades para hacer el bien. Ese es el bien y la misericordia que acompañan la vida de aquel que ama a Dios. No necesitamos estar buscando a ver en qué proyecto o ahora me enrolo. No, Dios nos va guiando a nuestro paso. Dios te va a ir dando y te va a ir ayudando. ¿Sí? El bien y la misericordia te van a seguir todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. Siempre va a haber oportunidad para hacer el bien. Siempre va a haber oportunidad para glorificar a Dios, para tener misericordia de alguien. Tu corazón va a ser completamente distinto. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En otras palabras, amado, la relación con Dios en medio de un momento angustiante es maravillosa. Es maravillosa. Yo te invito de verdad, de todo corazón, a que te des este momento para pedirle a Dios: Señor, déjame meterme como una oveja en tu redil. Quiero ser una oveja de tu prado, Señor. Quiero pedirte, por favor, que me ayudes a disfrutar de todo esto en los momentos más difíciles. Y por supuesto que Dios, en su infinita misericordia, te va a ayudar, te va a bendecir. Yo te invito a que si tienes oportunidad, cierres un momento tus ojos. Dios está ayudándonos. Dios desea que tu vida cambie, que puedas disfrutar de estas verdades en momentos en los cuales la mayoría de las personas pueden estar viviendo tiempos difíciles, igual que nosotros. Pero con nosotros está Jehová de los ejércitos, nuestro Dios y nuestro Señor. Gracias, Jesús, por tu misericordia. Tú escuchaste la voz de mi súplica cuando más necesitaba de ti. Tus oídos estaban abiertos y tus ojos miraban a mí. Tú escuchaste la voz de mi súplica cuando más necesitaba de ti. Tus oídos estaban abiertos y tus ojos miraban a mí. Tú eres Dios
Cada día observo tu mano y tu tierno cuidado por mí. Tú eres Dios verdadero, tú eres fiel y veraz, confortaste mi alma, mi consuelo.